En cromatografía de líquidos y de gases, mi objetivo siempre va a ser separar las señales de un sistema o de una muestra. Sin embargo, el grado de separación pues puede ser relativo dependiendo de cuál sea el objetivo que yo pretenda alcanzar. Si a nosotros nos preguntaran cuál es el cromatograma de estos tres, yo creo que la mayoría pensaríamos que el mejor cromatograma es este último. Y tal vez podríamos pensar eso porque pues es el que muestra los picos más, más separados. Desde el compuesto 1 hasta el 4 están completamente separados. Sin embargo, pues también va a ser el cromatograma que nos va a consumir un mayor tiempo. Y voy a necesitar invertir un mayor tiempo para ese cromatograma de color verde en comparación con los demás. Entonces, para seleccionar cuál es el mejor cromatograma, pues todo va a depender del objetivo que yo me planteé inicialmente. Entonces, dependiendo de ese objetivo, pudiera ser que este sea el mejor de todos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuál es la pregunta que tengo que resolver para determinar qué tanto tiempo tengo que invertir para lograr ese objetivo que yo me estoy planteando. Por ejemplo, si nos preguntaran cuál es el mejor cromatograma, si solo se quiere separar al analito 4, pues en este caso el mejor cromatograma es este. Porque aquí está separado el analito 4 y yo podría terminar mi análisis aquí. En este tiempo, yo detendría mi análisis y de los tres cromatogramas disponibles es el que consumo menos tiempo y logro mi objetivo, separar a ese analito 4. En este caso, estos tres pudieran no interesarme mucho para el problema que estoy resolviendo. Tal vez son interferentes, ¿no? Tal vez todo esto pudiera ser la matriz de mi muestra y eso no me interesa a mí medirlo siempre. Sin embargo, si quisiera medir alguno de estos tres picos también, pues entonces ahí ya tengo que invertir más tiempo en lograr esa separación de esos tres compuestos. Si, si por otra parte a mí me preguntaran cuál es el mejor cromatograma si solo se requiere separar al analito 1, pues en este caso, este sería el mejor cromatograma, porque aquí ya logré mi objetivo en el menor tiempo posible. Si es cierto que me tengo que esperar hasta este tiempo, más o menos, aquí yo podría detener mi análisis. Porque aunque me interese separar al analito 1, pues tengo que esperar a que salgan todos los componentes que yo puedo ver aquí en mi resultado. Ya que si detengo yo aquí mi separación, cuando haga una siguiente inyección, pues voy a ver una mezcolanza con estos picos que todavía no salen de la columna. Entonces recuerden que este es un análisis secuencial, todo el tiempo está pasando a fase móvil, todo el tiempo voy a monitorear mi señal, y si yo no le doy el tiempo suficiente para que salgan estas tres señales, voy a tener errores en mi determinación, se me van a empezar a de la inyección anterior. Entonces, este sería mi cromatograma, mi mejor cromatograma, si mi objetivo es separar al analito 1. El de color azul no me sirve porque no lo estoy separando. Y el de color verde sí me separa al analito 1, pero me lleva un tiempo de análisis hasta acá. Un tiempo de análisis muy largo, que es excesivo para que yo pueda cumplir mi objetivo. Y ya en la última opción, pues si lo que me piden a mí, cuál es el mejor cromatograma, si quiero separar a todos los compuestos, pues aquí sí, este cromatograma es el mejor. Tengo que invertir más tiempo porque necesito separarlos a todos. Entonces, dependiendo de cuál es el objetivo,
es el tiempo necesario que yo voy a tratar de invertir. Y en cada técnica, si yo conozco los fundamentos de esa técnica, voy a conocer qué parámetros puedo modificar para hacer que mi tiempo aumente, si quiero separar todo, o que mi tiempo disminuya, si no me importa que estas señales se queden encimadas. Entonces, como siempre lo hemos hecho, los analitos de interés los voy a tratar de separar y todo lo que sea la matriz no me va a importar mucho si se encima o se separa. Pero tengo que estar al pendiente y sacar todos los componentes de la muestra de la columna, si no voy a tener problemas en la siguiente inyección que yo haga. Entonces, de los parámetros que vimos, el tiempo de retención corregido, se calcula para cada pico tiene un tiempo corregido, quedamos que es el tiempo que va a pasar el analito en la fase estacionaria. El K', también hay un K' para cada analito. Quedamos que el tiempo de retención corregido a veces no me sirve para comparar sistemas diferentes, pero el K' sí me permite comparar columnas grandes con columnas pequeñas, fases móviles de composición diferente, o con flujos diferentes, dependiendo qué es lo que yo quiero evaluar. Entonces, este K' funciona como una constante siempre que yo mantenga ciertas condiciones fijas en el sistema. Entonces, cada analito tiene un valor de K', y entonces quedamos que hay ciertas recomendaciones, tiene que ser mayor a 1 para que esta primer señal que sale no se encime con mi tiempo muerto. Recuerden que el tiempo muerto es la primera señal que yo voy a observar. En este caso, este es un cromatograma de líquidos. El tiempo muerto me da una señal muy pequeñita. Pero si fuera un cromatograma obtenido con un cromatógrafo de gases, a veces el tiempo muerto se ve así. Se ve muy, muy grande, incluso se sale de la escala. Y ya luego empieza a bajar. Porque el tiempo muerto en cromatografía de gases a veces lo da el disolvente en el que va la muestra. Y siempre el disolvente en una disolución, pues va a ser el componente que va a tener una mayor concentración en la muestra inyectada. Entonces, tengo que mantener mis valores por arriba de 1 para tratar que en estos casos, pues este pico grande del disolvente no vaya a opacar la señal de este primer analito en salir. Y quedamos que no era necesario siempre mantener los K' entre 1 y 15. Ya si el valor supera 15, no pasa nada. Vean, aquí nos dio 23. Y yo estoy cumpliendo mi objetivo, que mi objetivo era separar 5 picos que están marcados ahí con su tiempo de retención. Aquí me salté uno, este es el 4 y este es el 5. Ese es mi objetivo, separar esos 5 picos. Pues tengo que invertir casi 35 minutos. Tengo K' mayores a 15, pero no importa, mi objetivo se está cumpliendo. Entonces, hay separaciones como estas, que son algo complejas. Si yo intento hacer que mis picos salgan más hacia la izquierda, se van a empezar a juntar. Recuerden que la única forma que tengo para separar 2 picos es haciendo que se retengan en la columna. Si yo hago que se retengan menos, su tiempo de retención va a ser menor, pero su separación también va a ser más pequeña. Entonces, este es el K' y me da una relación de qué tan retenido está mi pico, pero esto yo lo comparo con otro K', o sea, el K' de este pico número 5, usando estas condiciones, lo comparo con el K' del mismo pico 5, en otras condiciones, otra columna, otra fase móvil, otro flujo, y ya con eso determino qué condiciones me dan la mejor retención. Entonces, no tiene mucho sentido compararlo entre los picos,
Obvio que el primero va a tener el valor más pequeñito y va a ir aumentando hasta el final. Pero donde sí me sirve es comparar un mismo pico en dos condiciones diferentes, con diferente fase móvil, con diferente columna. Entonces, es un término adimensional y se calcula fácilmente con el tiempo muerto. Entonces, este otro parámetro se llama selectividad. Este sobre todo me dice la capacidad que tiene el sistema para diferenciar los picos. Pero aquí es muy importante que entiendan que diferenciar no significa separar. ¿Sí? Entonces, la selectividad no me dice si mis picos están separados o no. Lo único que me dice es si la columna, o sobre todo las condiciones del sistema que estoy trabajando, me permiten distinguir dos analitos en el sistema. Por ejemplo, vean, en esta gráfica, en el inciso A, tengo una separación donde no hay ninguna selectividad. Por lo tanto, si yo inyecto estos dos analitos, uno naranja y uno azul, solo voy a obtener un pico que va a estar formado por la mezcla de esos dos componentes, de esos dos analitos. ¿Sí? Entonces, aquí no tengo una selectividad. No tengo selectividad. ¿Eso qué quiere decir? Que mis analitos prácticamente salen al mismo tiempo de retención. Y en lugar de ver dos bandas, nada más voy a ver uno. Entonces, vean cómo está formado el valor numérico del alfa. Es el K' del pico más retenido entre el K' del pico menos retenido. O sea, yo puedo calcular un valor de alfa aquí, entre mi pico 1 y el 2. Ahorita me voy a saltar los pequeñitos. Puedo calcular un alfa entre el pico 2 y el 3. Y así sucesivamente hasta llegar acá, un alfa entre el pico 4 y el 5. Como lo calculo, pues es el K' de mi pico número 5 entre el K' de mi pico número 4. Así se interpreta esa ecuación del alfa en el valor numérico. Entonces, como verán, siempre un pico más retenido va a tener mayor K' que el anterior. Entonces, mis valores del alfa siempre van a ser mayores o iguales a 1. Si son iguales a 1, ¿qué significa? Pues que sus K' son iguales. Y si sus K' son iguales, su tiempo de retención es el mismo. Porque todos tienen el mismo tiempo muerto. Este es el mismo para todos los picos. Entonces, si mi alfa vale 1, los K' son iguales, los tiempos de retención son iguales, y por eso obtengo una sola banda en lugar de dos. Un sistema donde no hay selectividad. Entonces, le hago ajustes a mi sistema cromatográfico. Después vamos a ver qué en cromatografía de gases o en cromatografía de líquidos. Le hago ajustes para tratar de separarlos. Y vean, aquí ya en el inciso B tengo una selectividad baja. Ya el sistema me deja ver que en realidad no era una sola banda grande, sino que son dos bandas que están encimadas. Entonces, aquí ya tengo selectividad, solo que es muy baja. Le vuelvo a hacer ajustes a mi sistema cromatográfico. Ustedes en la práctica de HPLC ya saben qué es lo que se le modifica para intentar separarlos. Entonces, hago esos cambios y vean, llego a estos valores donde ya tengo una buena selectividad. Pero vean cómo una región de cada pico todavía se está traslapando. Todavía esta parte
está traslapada y es una buena porción de los picos, ya es más del 10% del pico lo que se traslapa ahí. Entonces vuelvo a hacerle ajustes a mi sistema y otra vez mido la selectividad y llego a estos valores que dicen selectividad alta. Y vean, las bandas ya están casi separadas. Pero la pregunta aquí sería, ¿cuál de esos incisos, el B, el C y el D, cuál es el que yo tengo que perseguir? ¿Cuál es el que necesito alcanzar? ¿Cuál pensarían ustedes que sería el mejor valor del alfa? ¿El D? ¿Cuál? ¿El D? El D. Sí, yo creo que todos pensarían esto, que este es el mejor. Sin embargo, ¿por qué creen que es este el mejor? ¿Por qué pensarías que es el D? O sea, alguien piensa algo diferente, ¿por qué sería mejor el D o por qué sería mejor el B? Supongo que tiene que ver con lo que mencioné hace un ratito, ¿no? Que depende de cuál sea mi objetivo. Ajá, ¿y cuál es mi objetivo en cromatografía? Uno sí se separan, sí sería el D. Ajá, separar. Pero, Pero ¿qué pues, dijimos del alfa? Su objetivo no es decirme si el pico está separado o no, ¿sí o no? Su objetivo es diferenciar. Y a partir de cuál de esas tres gráficas, el B, el C o el D, yo ya puedo distinguir fácilmente que son dos bandas y no es una. ¿A partir de cuál? ¿En qué inciso se ve claramente que son dos bandas y que no es una? En el C. C. Aquí todavía si lo vemos así de lejos, como que uno pensaría, bueno, aquí no sé si son dos picos o hubo un error en la inyección, como van a ver en cromatografía de gases, que eso es muy común. Entonces, ¿están de acuerdo que en el C, aquí no hay ninguna duda de que son dos picos, sí o no? Por eso vean, en el inciso C dice selectividad buena. ¿Ya vieron? ¿Qué es lo que sigue de bueno? ¿Qué adjetivo le darían a algo que sea más allá de bueno? Excelente. Excelente. Pero vean el que sigue, ¿por qué no dice selectividad excelente? Dice selectividad alta. Y también aquí, vean, dice selectividad baja. Algo menor a bueno, ¿qué se les ocurre? ¿Qué adjetivo usarían para algo que sea menor a bueno o que sea diferente de bueno en el mal sentido? Yo creo que esa, ¿no? Aquí diría mala selectividad. Pero ¿por qué no dice mala? Pues porque a veces con estos valores de selectividad es suficiente para trabajar en cromatografía. Porque la separación de los picos depende de tres cosas. La primera es esta. Esto es lo primero de lo que depende la separación de los picos, la retención en el sistema que está dada por el K', o así le evaluamos numéricamente. La segunda es esta, la selectividad. Entonces, si yo ya tengo un valor de selectividad a veces bajo, con eso a veces es suficiente, pero lo mejor pues sería tener una selectividad como la que está aquí marcada, una buena selectividad. Y a veces lo que no deseamos son estos, vean, curiosamente aquí ocurre lo contrario. Lo que a veces no deseamos es esto, una alta selectividad, porque eso nos lleva a que vamos a desperdiciar mucho tiempo en el sistema. Por ejemplo, vean en el ejemplo que teníamos aquí,
¿Están de acuerdo que aquí la selectividad entre estos dos es la mejor de todas, la más alta, más bien? ¿No? Es la más alta de todas. Pero vean, todo este tiempo que pasa aquí, no está sucediendo nada. Y es tiempo nada más que estoy desperdiciando en hacer mi análisis. Entonces, esta selectividad es menor, pero pues es mejor. Porque están bien separados los picos, me distingue bien el analito y toda esa separación se combina con la retención, la selectividad y otro parámetro que ahorita vamos a ver. Entonces, la selectividad no es un parámetro que yo busque llevar hasta un valor excesivamente grande. Con que yo tenga estos valores entre bajo y bueno, con eso pudiera ser que yo pueda lograr mi separación modificando el tercer parámetro que ahorita vamos a revisar. Entonces, a veces pasar de aquí hacia acá me lleva mucho tiempo en el sistema. Y lo que sucede es esto, vean la altura de las señales. Se supone que estos picos todos están a la misma concentración, los analitos. Pero vean qué le pasa a la altura de las señales. Van disminuyendo. Entonces, ¿cuál señal me va a costar más trabajo ver en mi equipo? Pues este de aquí. Porque ya me sale un pico muy bajito y muy ancho. Se va a confundir fácilmente con la línea base. Entonces, aquí no hay un valor ideal. Yo necesito que esté entre baja y buena. Si es una selectividad buena, la separación va a ser mejor. Tal vez pueda alcanzar una separación óptima. Pero si tengo una selectividad baja, pues tal vez pueda llegar a una separación aceptable. Pero tengo que combinar esos tres parámetros. Entonces, con el alfa, lo que yo pretendo, sobre todo, es esto. Vean que en el interior de la columna haga esto, me va diferenciando a los dos analitos y ya la separación se va a lograr al combinar los tres parámetros que vamos a ver el día de hoy con el alfa y el K', está el otro factor que es la eficiencia del pico. Entonces no necesito valores tan altos. Por ejemplo, vean este cromatograma. Vean, la retención es muy bajita. El K' es muy bajita. Vean, 2.15. Y vean cuánto me da la selectividad. Quedamos que cuando mi selectividad es igual a 1, cuando mi selectividad es igual a 1, no tengo la capacidad de distinguir si son 2 picos o 1. Entonces, esto es lo único que yo no voy a desear, que mi alfa valga 1. De ahí en fuera, cualquier valor del alfa es suficiente, vean, 1.1. Estos dos picos tienen un alfa de 1.1 con una baja retención, pues un valor del alfa que no es tan diferente de 1, pero hay un tercer factor aquí que está logrando que la combinación de esos tres me dé una separación muy buena. Y es el que vamos a ver a continuación, que es la eficiencia del pico. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo un valor del alfa, yo no sé si se está separando bien o no. Lo único que entiendo aquí es que mi columna sí me distingue entre un pico y otro. Y entonces, pues ya tengo más oportunidades de lograr una separación exitosa en estos picos. Vean, si este tiene un alfa de 1.1, ahora imagínense cuánto vale el alfa de estos dos. Pues es un número extremadamente grande. Y habría que ver, tal vez habría que ver si hay forma de optimizar esta separación para que el alfa no se vaya
a valores tan grandes, porque vean, lo único que hace, pues es que nos lleva a la separación a tiempos muy, muy grandes. Entonces hay que cuidar esos valores del alfa. Pueden ser bajos, pueden ser buenos, pero hay que tratar de evitar valores que se alejen mucho del 1. O sea, sí tienen que ser mayores a 1, pero que tampoco, ya selectividades de 2, de 4, ya son un poco excesivas. En algunos casos, pues ni modo, como siempre, tenemos que determinar cuáles son las condiciones que me permiten alcanzar el objetivo. Si necesito un alfa de 4 para tener bien separados todos mis picos, pues ni modo, así se queda. Pero lo más recomendable es que el alfa no tenga valores tan altos, con que sea mayor a 1, ya con eso es suficiente, vean esto. Entonces, el tercer parámetro del que depende la separación de los picos es la eficiencia, que numéricamente se expresa como el número de platos teóricos. Entonces se le da ese nombre porque semeja a lo que ocurre pues en una torre de destilación fraccionada. Hay diferentes platos en donde se va condensando cada analito que se logra separar en una destilación a través de sus puntos de ebullición. Aquí es algo muy parecido. No es que el analito se quede en una sección de la columna, pero lo que hace suponer este modelo, que es meramente teórico, por eso tiene ese nombre, es imaginario, es que mi columna por dentro está dividida en secciones, lo cual no es cierto. Mi columna, en la realidad, tiene un empaque totalmente homogéneo, no tiene secciones ni divisiones. Entonces, este modelo es totalmente imaginario, pero me ayuda a explicar muy bien qué es lo que está sucediendo en la separación. Entonces, para un analito, es como si la columna estuviera dividida en diferentes secciones y en cada sección va a ocurrir una interacción de mi analito que viaja siendo impulsados por la fase móvil, y quedamos que para separarlos pues se tiene que retener en la columna. Pero esa retención pues no va a ser eterna, no va a ser tan fuerte. Entonces va a ir moviéndose, regresando a la fase móvil y regresando a la fase estacionaria un cierto número de veces. Y ese número de veces que interacciona mi analito con la columna, pues es que se conoce como número de platos teóricos. Entonces, ¿por qué es un modelo imaginario? Porque si yo inyecto otro analito, pues daría la impresión de que ese analito tiene un número de platos diferente. Por ejemplo, no se retiene tanto, ¿no? Aquí tengo uno, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Y el analito de arriba tiene más platos que el analito de abajo. Pero la columna es exactamente la misma, por eso es un modelo completamente imaginario, o sea, la columna no se fracciona ni nada. Pero da esa impresión por el número de interacciones que tiene el analito con la columna. Entonces, entre más retención tiene, más interacciones hay con la columna y su tiempo de retención va a ir creciendo. Entonces, es un modelo totalmente teórico, pero me ayuda a explicar bien lo que sucede con mis analitos entre las dos fases. Y también se relaciona en cierta forma con el ancho de los picos, pero siempre que yo compare el mismo pico en dos condiciones diferentes, como con el K'. Entonces, numéricamente, yo puedo calcular ese número de interacciones utilizando estas ecuaciones. Si mi cromatograma me da el ancho a la base, utilizo esta ecuación, 16 por la división del tiempo de retención entre el ancho a la base al cuadrado.
Si mi analito me da el ancho a la mitad de la altura, como ocurre con el cromatógrafo de HPLC que usamos en la escuela, ese WH, acuérdense que es igual al W al 50%, o también es igual al W un medio, que me parece que es el que da como resultado el cromatógrafo de la facultad. Entonces, 5.54 por el tiempo de retención al cuadrado entre el ancho a la mitad de la altura al cuadrado. Entonces, cada pico tiene su número de platos teóricos, porque cada pico tiene su tiempo y su ancho. Este parámetro es muy importante que lo consideren como los anteriores que hemos visto. Es adimensional. Hasta ahorita solo el tiempo y el ancho tienen unidades. Este es adimensional. Entonces es muy importante que si su tiempo de retención está en minutos, pues entonces el ancho a la base también lo tengo que usar aquí en minutos. O en las unidades de tiempo que ustedes necesiten. Si el tiempo está en segundos, pues mi ancho a la base lo uso también en segundos. Pero lo que tiene que darnos como resultado es esto, un valor adimensional. Entonces ese número va a ser muy diferente dependiendo del tiempo de retención, dependiendo del ancho y también dependiendo de la técnica que yo voy a trabajar. En HPLC, con que mi número de platos sea cercano a 1000, tal vez a partir de 800, a veces 700 es aceptable, pero lo ideal sería que mi número de platos fuera mayor a 1000. En cromatografía de gases, después vamos a ver que esta técnica es mucho más eficiente, sobre todo en la forma actual como se usa la cromatografía de gases. Al inicio era muy parecida al HPLC, pero ahora con las nuevas columnas ya tienen una mejor eficiencia que se ve reflejada en un mayor número de platos teóricos. Vean, en cromatografía de gases es fácil alcanzar números de platos de 20,000, de 40,000, 80,000, en ese orden. Entonces es bien fácil darse cuenta cuando uno comete un error aquí en los cálculos, porque a veces les da esto. 0.5 o hasta más chiquito, 0.05. Y entonces uno dice, pues una columna como de 25 centímetros, o las de gases que son metros de largo. O sea, en esos metros de largo no hay ni un solo plato para mi analito. Pues esto se ve raro, ¿no? Entonces, el error más común, pues es que esto lo tienen en segundos y lo de arriba lo tienen en minutos. Entonces, acuérdense, este es adimensional. Si ajustan sus unidades de tiempo, ya van a alcanzar estos valores sin ningún problema. Y a su vez, la electroforesis capilar todavía es más eficiente. A ver si nos da tiempo en este curso, si no, en cualquier libro de análisis instrumental viene también ya esta técnica de separación, ahí pueden consultarla. Y hoy vamos a ver unos conceptos en donde vamos a ver por qué ocurre todo esto, por qué aumenta así la eficiencia. Entonces, a fin de cuentas, ese número de platos, pues si supera los 1000 en HPLC, pues yo digo, pues mis picos sí tienen eficiencia, están bien. Si superan los 20,000 o los 100,000 en electroforesis, pues diría lo mismo. Pero es lo único que me dice, qué tan eficiente es mi separación. También lo puedo relacionar con la forma del pico, porque depende del ancho de ese pico. Y quedamos que yo lo que voy a desear son picos simétricos y lo más delgados posibles, porque entre más delgados son, más fácil va a ser separarlos. Entonces, cuando comparamos la eficiencia a través del ancho, tiene que ser para un mismo pico.
en dos diferentes condiciones, siempre y cuando su tiempo de retención no sea tan distinto. O sea, la retención va a ser muy parecida. Hagan de cuenta que aquí tengo dos cromatogramas encimados. El de color amarillo me da un pico muy poco eficiente para mi analito. Sin calcular el número de platos, yo sé que esto tiene una menor eficiencia que el de color verde. ¿Por qué? Pues porque su ancho es mucho más grande. Y según la ecuación que estaba aquí atrás, al aumentar este ancho, tiene que disminuir mi eficiencia. Tienen que disminuir mis platos teóricos. Y entonces vean, como si mi molécula no tiene suficiente interacción con la columna, el pico se va a ensanchar mucho. Ahorita vamos a ver por qué ocurre todo eso. Durante muchos años, no se sabía por qué, hasta que Van Dinter con su ecuación explica todo este comportamiento que ocurre aquí. Si no hay retención, se va a ensanchar el pico. Entonces, si quieren comparar un pico delgado con uno ancho, tiene que ser un pico que tenga casi el mismo tiempo de retención. Porque si comparamos dos que salen en un mismo cromatograma, aquí a veces no cuadra. Aquí a veces el segundo pico, déjenme ver si tengo aquí un cromatograma de los que ya hemos pasado. Por ejemplo, aquí vean, este pico es más angosto que este de aquí. Y por lo que acabamos de ver, uno diría, como este es más angosto, este tiene un número de platos alto y este tiene un número de platos más bajito. Pero eso no sucede. Eso no sucede así. Cuando tengo diferentes picos en un mismo cromatograma, la única forma de saber cuál es el más eficiente, pues es calculando ese número de platos teóricos. Si sus anchos son muy parecidos, como estos, pues significa que este valor es muy parecido en los dos picos. Entonces, lo único que me distingue es el tiempo de retención. Y a mayor tiempo de retención, pues ahora voy a tener mayor número de platos teóricos, o sea, mayor eficiencia en la columna. Y es lo que se puede ver aquí. Aquí sí es fácil ver que este número de platos 2 es mayor al número de platos 1, porque los anchos de los picos son muy parecidos. Pero cuando no es así, hay que calcular a fuerza el número de platos para ver quién tiene mayor eficiencia. Recuerden, depende de dos cosas, de la retención y del ancho del pico. Estos que están acá, es como si yo los tuviera así, vean. Uno en un cromatograma y otro en otro cromatograma diferente, pero sus tiempos de retención pues son muy parecidos. Entonces, si están en cromatogramas diferentes, ahí sí los puedo comparar por la forma. Un pico ancho en un cromatograma tiene menos eficiencia que un pico delgado en otro cromatograma. Pero aquí no. Aquí a fuerza tengo que calcular mi número de platos con la ecuación que estaba ahí atrás. Entonces, el cálculo pues es bastante sencillo. Vean, aquí ya es puro formulazo, nada más hay que saber cuándo usar cada fórmula. Profesor, Ajá, sí. disculpe, ¿le puedo regresar al anterior tantitito, por favor? Ahí está. Gracias. Sí, de nada. Entonces, vean cómo aquí, pues todos estos cálculos son bastante sencillos, ¿no? Váyanse haciendo su formulario con las ecuaciones. Pero además, pues hay que entender cuándo se usa cada uno. Recuerden que cuando el ejercicio o el cromatograma en la figura no indique qué ancho estoy usando aquí, ustedes van a suponer que estoy usando el ancho a la base. Así como en espectrofotometría, cuando el ejercicio no decía cuál era el paso óptico de la celda, pues uno supone que es el más común, que es 1 centímetro. Aquí va a ser igual. Si
si no me dicen cuál es el ancho que estamos usando, pues yo voy a suponer que es el ancho a la base, porque la mayoría de las ecuaciones se basan en ese ancho. En este caso, vean, aquí el dibujito me lo indica. Aquí están las líneas de integración. Este es el ancho que se está midiendo. Entonces, tengo que utilizar esta ecuación. Y vean, para el segundo pico, vean un tiempo de retención pequeñito. Es el mismo cromatograma que teníamos atrás con el alfa de 1.1. Entonces, si recuerdan, vean, me daba un K' entre 1 y 2 más o menos, si bien recuerdo. Mi alfa me daba 1.1, vean, apenas diferente de 1. Y me da un número de platos de 11,000. Este cromatograma es de HPLC, o sea, vean, estoy casi 10 veces, casi 11 veces por arriba del valor mínimo de eficiencia, que quedamos que iban a ser 1000 platos teóricos. Entonces, vean cómo no me tengo que ir a valores muy altos aquí. No me tengo que ir a valores muy altos, pero donde sí voy a tratar de alcanzar los valores más altos va a ser aquí, en la eficiencia del pico. Porque si tengo una elevada eficiencia, lo que me representa la mayoría de las veces es que mi pico es bastante angosto. Entonces vean cómo en este segmento de tiempo, que sería apenas 1 minuto, hay espacio suficiente en la escala de tiempo para que estas dos bandas salgan y se separen casi completamente hasta la línea base. Entonces, el valor del K' y del alfa no se deben de maximizar, no me tengo que ir a los valores más altos que yo pueda, pero sí. El valor de eficiencia, yo voy a intentar que tenga los valores de eficiencia más altos que se pueda. Con un valor de K' moderado y con un valor de alfa, pues entre bajo y bueno. Entonces, cada técnica tiene su forma de modificar este valor de la eficiencia y lo vamos a ir viendo después con calma. Vean, incluso el primer pico me da una eficiencia muy, muy alta. Sí, entonces, la idea de este curso, pues es que ustedes aprendan qué parámetros tengo que modificar si quiero aumentar todavía más esta eficiencia y mejorar mi valor en la separación. Pero por sí solos, el alfa, el K' y el número de platos, ninguno de estos me dice si mi pico se separa bien. Pero todos estos influyen en la separación de los picos. Entonces, hay un parámetro que me conjunta a todos estos tres y ese sí me va a indicar si mi separación fue buena o no. Entonces, esto lo vamos a ver después con más calma. Esto aplica para el HPLC, después lo vamos a ver cómo modificar la eficiencia. Y también pero esto ocurre en todas las cromatografías, incluso en electroforesis. Vean, uno pensaría que entre más cantidad de muestra inyecto, mi pico va a ser más alto, así como la absorbancia, ¿no? Si agrego una alícuota más alta del estándar, la absorbancia tiene que ser más alta. Y eso sí es cierto, pero hasta cierto volumen de muestra. Porque en cromatografía y en electroforesis hay algo que se llama sobrecarga de la columna o sobrecarga del capilar,
Y es un volumen a partir del cual, si yo lo aumento, la altura de mi señal y la eficiencia van a disminuir. Vean, aquí está la altura máxima si inyecto 20 microlitros y más o menos el ancho pues andaría por aquí. Ese sería el ancho de esa banda de color rojo. Inyectando 20 microlitros al sistema. Uno pensaría, pues si inyecto 100, voy a tener un pico 5 veces más alto. Uno pensaría eso. Pero cuando hacemos el experimento, lo más seguro es que no sea así. Y vean, con 100 microlitros, esta es la altura máxima del pico y el ancho ya es un poco más grande que con 20 microlitros. Entonces, ¿cuál señal va a ser más fácil de monitorear? Esta, porque tiene una mayor altura, pero le corresponde a un volumen menor de inyección. Entonces, ahorita vamos a ver por qué ocurre todo esto. Entonces, este volumen de inyección se optimiza. Regularmente el fabricante nos dice cuál es el volumen en el que podemos empezar a probar. En las columnas que se usan actualmente todavía, en HPLC, este es el volumen con el que pueden empezar a trabajar. Se inyecten 20 y ya luego si quieren inyectan 50 o 10 y ya ven qué sucede. A veces con 10 se hace más alto el pico. Todo depende de la columna. Pero este es el volumen más común en HPLC. En cromatografía de gases, el volumen más común es 1 microlitro. Pero en la actualidad ya tengo la capacidad de inyectar menos volumen. Menos volumen en cromatografía de gases y eso hace que el pico a veces se haga más eficiente, más delgadito sin perder altura. Vean, aquí los anchos casi no se modifican, pero la altura sí cambia bastante. Y vean, ya inyectando 1 mililitro, pues ya el pico sale todo embarrado en la línea base, porque pierde toda la eficiencia. Entonces, esto es muy importante, recuérdenlo, en cromatografía no siempre inyectar más me va a significar una mayor señal. Al contrario, me puede traer problemas. Me puede traer problemas en la separación si mis picos salen muy juntos. Esto se aplica para las dos técnicas. Entonces, vean, ¿por qué no necesito una elevada selectividad? Porque yo puedo llegar a hacer esto, vean. Aquí tengo una baja selectividad y una baja eficiencia porque mis picos están muy anchos. Puedo intentar mejorar la selectividad, pero regularmente esto me lleva a que mis tiempos de retención van a aumentar. Vean, este tiempo de retención aumentó. Apenas si se alcanza a notar, pero sí está un poquito más alto que el de arriba. Aumentan. Entonces me voy a tardar más en realizar mi separación. Entonces, aumentar la selectividad muchas veces no es una buena opción en cromatografía. ¿Cuál sí resulta una buena opción? Aumentar la eficiencia. Porque vean, los tiempos de retención se mantienen porque tengo la misma selectividad. Pero al aumentar la eficiencia, mis picos se hacen más angostos. Bien. Y se hacen tan angostos que incluso con tiempos de retención un poco más cercanos, estas bandas están más cercanas que estas dos. Con tiempos de retención más cercanos, se separan bastante bien. Porque mejoraron mucho su eficiencia al reducirse el número de platos. Más bien el ancho del pico
y al aumentar el número de platos, como está acá en la ecuación, ¿no? Si disminuyo el ancho, aumenta la eficiencia. Entonces, es por eso que en la otra diapositiva decíamos que con esta baja selectividad, yo ya puedo empezar a trabajar mi separación. En lugar de aumentar la selectividad, aumento la eficiencia. Mi K' se va a mantener, mi alfa se va a mantener, pero va a aumentar el número de platos teóricos. Por eso acá les decía que siempre tengo que buscar el valor más alto de platos teóricos, porque eso va a hacer que mis bandas se adelgacen y así va a ser más fácil separar a mis analitos. Entonces, para optimizar una separación, yo tengo que modificar esos tres parámetros. Puedo intentar mejorar mi separación modificando cada uno. Vean, si aumento la retención, mis picos se van a retrasar más en salir. Eso a veces no me soluciona el problema de la separación. Si aumento la eficiencia, vean, aquí sí ya me voy acercando a una separación mucho mejor. Y si aumento la selectividad, pues otra vez voy a tener que aumentar mi tiempo de análisis. Pero vean cómo las bandas pues van a ser más anchas, me va a costar más trabajo separarlo. Entonces, de todos estos tres, este es el que tiene más impacto en la separación ya en las condiciones prácticas. Numéricamente, el que tiene mejor impacto en la separación es el alfa. Pero a veces no es tan fácil de cambiar. De cambiar en el sistema. Entonces, conjuntando esos tres, yo puedo calcular este último parámetro. Bueno, es el penúltimo realmente. Es el parámetro. Este es el único que me dice si mis picos se separan o no. Si este es el único que me dice si mis picos van a estar separados o no, y se llama resolución. Entonces, este es un concepto enfocado a eso, a la separación de dos cosas. En este caso, hablamos de la resolución cromatográfica, la separación de dos picos a diferentes tiempos. Entonces, si un día leen un manual o un libro especializado de espectroscopía, por ejemplo, de UV visible, no se extrañen ver que ahí también hablan de la resolución, solo que ahí es de la resolución espectral. O sea, qué tan separado están las dos bandas a diferentes longitudes de onda. Pero es el mismo concepto, tiene que haber un intervalo de separación. Solo que los valores de referencia van a ser diferentes, porque allá la escala del eje X es longitud de onda. Y aquí la escala de X es tiempo. Entonces los valores de referencia van a ser muy distintos a estos, pero el objetivo es el mismo. Este es el parámetro que me dice si se separan mis señales o no. Entonces puedo calcular una resolución en espectrofotometría, una resolución en espectrometría de masas, que me dice si el sistema me distingue entre un peso molecular o atómico de otro, o incluso en resonancia magnética con los desplazamientos de las señales. Entonces, el concepto es el mismo, la separación. Aquí hablamos de la separación de dos bandas que salen a diferentes tiempos. Entonces, yo voy a intentar que esa separación sea aceptable o que tenga valores óptimos, dependiendo de lo que yo necesite. Si sigo una norma que me dice un valor de separación que tengo que cumplir a través del valor de resolución, pues voy a tener que esforzarme para alcanzarlo. Pero si no hay nada que me diga cuánto tiene que valer mi resolución o qué tanto tienen que estar separados mis picos, pues yo puedo trabajar con valores que se consideran como aceptables. Entonces, otra vez, este valor
yo no lo voy a tratar de maximizar. No me importa alcanzar un valor de resolución muy alto. Lo único que me importa es que todos mis picos superen este valor aceptable o superen este valor óptimo si es que hay alguna guía o norma que me esté exigiendo un valor de separación más alto. Entonces, hay dos formas de calcular esa resolución. Una es experimentalmente, obteniendo los cromatogramas. Y aquí yo puedo sacar el tiempo y el ancho de cada pico. Regularmente en esta ecuación se trabaja con el ancho a la base. Si a ustedes el cromatograma les da el ancho a la mitad de la altura, ya la clase anterior vimos cómo transformar de aquí a acá. El ancho a la base es igual a 1.7 veces el ancho a la mitad de la altura. Ya no hay ningún problema. Entonces vean cómo es la ecuación experimental. La resolución es igual al doble de la diferencia de los tiempos de retención, siempre el más alto menos el más pequeño, entre la suma de los anchos. Aquí sí ya no importa el orden porque este es una suma. Y esta ecuación la pueden ver de diferentes formas, no sé, a veces en otros libros viene así. O en otros libros viene así. Luego me dicen, ay, es que encontré 3 ecuaciones de resolución y yo, pues la misma, nada más que está expresada de diferente forma. Y también hay una ecuación para usar pero esa no es muy común, ya tendrían que buscar en un libro así muy especializado de cromatografía y no he visto si en internet esté esa ecuación. Entonces lo único que cambia es ese 2, hay que cambiarlo, ajustarlo como ajustamos aquí el ancho a la base. Entonces es más fácil ajustar el ancho a la base y ya usamos esta ecuación. Entonces este término también es adimensional, no tiene unidades. Entonces ocurre lo mismo con el número de platos teóricos. Si mi tiempo de retención lo uso en minutos, mi ancho de los picos también lo tengo que usar en las mismas unidades. ¿Sí? Minutos, segundos, horas, días, lo que sea, pero tienen que ser las mismas unidades de tiempo. Entonces, esta es la forma de calcularlo experimentalmente. Así lo hacen ustedes en el laboratorio. Y esta que está aquí, que se conoce como ecuación de Purnell, es una ecuación que me permite hacer un cálculo teórico de la resolución que yo obtendría si mi sistema cumple con ciertos valores de números de platos, de selectividad y de K'. En este caso, el K' que considera la ecuación de Purnell es el K' del segundo pico, del más retenido. Entonces, aquí no aclara muy bien la ecuación, pero regularmente aquí también hacemos eso. El número de platos que va aquí es el del segundo pico o el pico más retenido. Sí, aquí no aclara muy bien eso. Porque lo que se supone es que los picos están más o menos juntos, sus alturas son más o menos parecidas, lo cual no siempre ocurre, por eso esta es una ecuación meramente teórica. Y entonces, a veces sus anchos no son tan diferentes. Entonces, si sus tiempos se parecen, si sus anchos se parecen, pues el número de platos también debe ser muy parecido. Entonces, aquí la ecuación no aclara, pero regularmente lo que hacemos es tomarla del segundo pico, porque el segundo pico siempre va a salir más ancho. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la selectividad pues se calcula entre los dos picos. ¿Sí? Y esta ecuación me da un valor de resolución muy cercano si yo logro experimentalmente ajustar mis condiciones para obtener esos valores de tiempo de retención que me llevan a todos estos parámetros. K', alfa y la eficiencia. Entonces, todos estos parámetros en conjunto son los que me dan
la resolución. Por eso si yo aumento cada uno, si yo aumento el K', aumenta la resolución. Si aumento el alfa, aumenta la resolución. Y si aumento el número de platos, también aumenta la resolución. Y de todos estos, numéricamente, les decía, el que tiene más efecto es este. Pero el que es más fácil de modificar experimentalmente es este, la eficiencia. Y regularmente es lo que hacemos, trabajamos más en la eficiencia del pico que en la selectividad. Hay otras ecuaciones, está la ecuación de Knox y Tixen. Ellos en lugar de usar el pico 2 usaron el pico 1. Entonces la ecuación cambia un poco. Y hay otra ecuación que ahorita se me fue el nombre de quien la desarrolló. Y él dijo, pues ¿por qué el pico 1 y el 2? Mejor usamos el promedio. Y ya pues usan el promedio. Y la ecuación cambia un poquito. Pero realmente no nos da valores de resolución tan diferentes. Tal vez la diferencia entre las tres ecuaciones es como de 0.02, algo así, en el valor de resolución. Y por los valores de referencia que ahorita vamos a ver, pues esa diferencia de 0.02 no nos significa mucho, un error muy grande aquí en la resolución. Entonces, la resolución otra vez se calcula en pares de picos, la resolución entre 1 y el 2. Si aquí yo tuviera un tercer pico, calculo mi resolución entre el 2 y el 3, y así sucesivamente. Entonces tengo que ser muy cuidadoso al momento de calcular mis valores de resolución, porque puedo tener separaciones así. Entonces, la resolución entre estos dos picos, esta es buena, porque vean, están bien separados. Pero la resolución entre estos dos picos, entre el 2 y el 3, esta es mala. No estoy logrando mi objetivo de separar a los analitos. Entonces, la única área que yo podría usar, por ejemplo, para cuantificar sería esta. En estas ya tendría que ver cuánto vale la resolución, y ya en la actualidad con la computadora a veces uno divide así salomónicamente el pico, mitad y mitad, pero a veces no se puede hacer eso, o la norma me exige a fuerza una resolución más grande donde casi las dos bandas estén separadas. Y entonces tengo que evaluar todos los valores de resolución en mi cromatograma para ver si ya tengo bien separados a mis picos. Vean, una resolución de 0.5 me lleva a una banda total que engloba los dos picos cromatográficos. Entonces, ustedes dirán, si no se separa, pues cómo sé cómo sé el tiempo 1 y el tiempo 2, porque lo único que yo veo es esta línea de color negro. Esta es si yo inyecto mis dos analitos en una mezcla, A más B. Entonces, tal vez alguien piense, ¿y cómo calculan la resolución si nada más se ve un pico? Pues se inyectan por separado. En una primera inyección inyecto A, en una segunda inyección inyecto B, y aquí ya conozco los tiempos y los anchos. Si calculamos la resolución aquí, me da un valor cercano a 0.5, y al inyectar la mezcla, yo vería una banda completamente, porque la respuesta es aditiva en la mayoría de los detectores. ¿Sí? Así como la absorbancia de A más B es igual a la absorbancia total, aquí también el área de A más el área de B, pues va a ser igual al área total que me va a dar esta banda completamente traslapada. Entonces, así se calculan estos valores de resolución pequeñitos, o sea, una banda traslapada, ya empieza a suceder desde que la resolución es de 0.5.
Ahora imagínense en resolución de punto 1, pues ya están casi en el mismo tiempo de retención los analitos. Entonces, yo tengo que ajustar mi sistema para que la resolución sea por lo menos aceptable. Sí, a partir de estos valores de resolución, cuando mi resolución es mayor o igual a 1, y menor a 1.5, yo voy a decir que mi resolución es aceptable. O sea, de 1 a 1.49, ahí dice 1.50. ¿Sí? Mientras mi resolución de mis dos picos esté entre este valor, yo voy a decir que es aceptable. Vean, cuando tengo una resolución de 1, la mayor parte de mis bandas ya están separadas. Sin embargo, vean toda esta zona, se siguen traslapando mis picos. Pero no importa, con eso regularmente es suficiente para calcular con exactitud el área. Como les decía, el software cuando ve dos picos así de encimados, traza aquí una vertical. Y ya dice, pues aquí es el área 1, aquí es el área 2. Entonces, si en la curva de calibración esas áreas me dan lineal, pues ya no necesito invertir más tiempo en tratar de separar mis bandas. Y puede ser aceptable. Si no es así, pues voy a tener que invertir más tiempo y también tratar de separarlo de una mejor forma. En muchas ocasiones, varias normas o protocolos me exigen esto. Me dicen, hay que llevar la separación hasta una resolución que sea óptima. Eso significa un valor de resolución igual o mayor a 1.50. ¿Sí? La resolución óptima es mayor o igual a 1.50. Vean cómo en 1.5 todavía mi banda está un poco traslapada, pero ya el porcentaje en el que se traslapan las bandas es, es muy pequeño. Entonces, si nadie me exige una resolución óptima, yo tengo que cuidar que mis resoluciones no bajen de 1. Ese es mi valor mínimo aceptable. A veces una norma me dice, tienes que tener resoluciones mayores a 1.5. Ah, bueno, pues lo intentamos. Y a veces también tiene que ver con la forma del cromatograma. En este caso, mis dos picos tienen casi la misma altura, la misma área que uno se traslapa con el otro, se compensa. Vean, el área que le da este pico de la izquierda al de la derecha es la misma que le da el pico de la derecha a la izquierda. Entonces no hay ningún problema si yo trazo aquí mi vertical, porque se va a conservar esa proporción. Pero cuando tengo picos de alturas diferentes, por ejemplo así, aquí esa resolución de 1 a veces no, ya no es tan aceptable. Porque no puedo dividir así mi pico, porque de la izquierda le va a dar mucha área al de la derecha. Entonces, en ocasiones lo que se hace, pues es tratar de alcanzar estos valores de resolución de 1.5, en donde ya tendría un pico grande, y aquí ya tendría mi pico pequeñito separado, con este valor de resolución. Todo va a depender del problema que se nos presente. Aunque en muchos casos ya con la computadora es más fácil. A veces cuando mis picos no se separan tan bien, están muy traslapados, a veces el software me deja integrarlos así. ¿ven? Saco el área de este pico pequeñito y el área de que resta ya es del pico grande.
Pero esto ya con la experiencia, con el trabajo en el equipo, ahí ustedes lo van a ir aprendiendo. Entonces, si nadie me indica nada, yo voy a buscar siempre una resolución de 1, por lo menos. Y si puede ser de 1,5 o más, está bien. Solo que recuerden, no necesito irme a valores de resolución extremadamente grandes, porque pues si acaso me exigen que tenga resolución óptima. Y por querer tener una mayor resolución, voy a invertir más tiempo en mi separación y tal vez ese tiempo, pues nada más lo estoy desperdiciando. Porque no me piden un valor máximo, sino un valor mínimo aceptable. Entonces, a partir de una resolución de 1, 1.1, ya con eso. O a partir de 1.5, 1.6, pues ya con eso es más que suficiente para cumplir con lo que nos piden. Entonces, vean, aquí están desglosados los tres parámetros que forman la resolución. Recuerdan que el K' nos decían que un valor no mayor a 15, porque vean, aquí ya ni tiene efecto el K'. Por más que aumente el K', ya no va a aumentar mi resolución. Entonces, por eso nos decían que sea mayor a 1 y menor a 15. ¿No? Pues ya el K' ya dio todo lo que pudo en esta ecuación. Para la selectividad nos decían que con que fuera mayor a 1, ¿dónde anda la selectividad? Aquí. Porque vean, un valor de 1.05 ya me da una resolución de 0.7, 0.75. La del ejercicio de hace rato, vean, 1.1, ya me da una resolución casi óptima. Vean. Y vean 1.2 de selectividad, ya me da mucho más que el valor óptimo. O sea, ¿para qué quiero separar tanto mis picos si ya desde antes había cumplido con mi objetivo? Entonces, quedamos que esos no se van a maximizar. Me voy a un valor moderado. La que sí trato de aumentar lo más posible es la eficiencia. Vean, los 20,000 platos que nos daba hace rato en el ejercicio, no nos daba como 11,000, ¿no? Entonces andamos por acá. Los 11,000 platos ya me dan casi una resolución aceptable por sí solos. Si además le agrego el efecto de la selectividad y la retención, pues ya puedo hacer que mi separación sea bastante buena. Entonces la resolución es el único parámetro que numéricamente me va a decir si mis sistemas o mis picos en el cromatograma están bien separados o no. Entonces, la mayoría de las veces no voy a tener separaciones sencillas, sino que voy a tener esto. Y yo voy a tener que escoger qué es lo que mejor me conviene para resolver mi problema. Cuando veamos las técnicas, vamos a ver cómo resolver este problema de selectividad que hace que estos picos se encimen. O estos problemas de eficiencia que hacen que estos picos, estos últimos 3 picos, se vean más anchos que los anteriores. Pero regularmente siempre voy a tener que escoger qué voy a hacer. Porque todo va enlazado, como lo acaban de ver ahorita en la ecuación de Purnell. Cuando yo aumento la selectividad, regularmente disminuyo la eficiencia. O sea que voy a tener picos tal vez más separados, pero como estos van a ser más anchos, quién sabe si se sigan separando. Eso lo tengo que evaluar. En cambio, si aquí aumento la eficiencia, la selectividad va a ser igual, pero me van a dar picos más delgados y tal vez sí se pueda separar este par que no lo logra. Pero otra vez, si recuerdan los cromatogramas con los que empezamos la clase, si estos 2 picos son de la matriz, de la muestra,
o sea, no me interesa determinarlos, pues ya acabé mi separación. Porque estoy separando bien a todos los demás, a los otros 6 picos, todos se ven bien separados. Pero si estos picos yo los quiero analizar, y la norma me dice que con una resolución mayor o igual a 1.5, pues ni modo, aquí le voy a tener que trabajar un poco más, tratando de separar más estos, sin que se me encimen los otros. Ya si estos son matriz, o sea, si no me interesa determinar estos, pues entonces, si se ensanchan y se enciman, pues no me importa, porque no los voy a cuantificar, nada más me voy a tener que esperar hasta que salgan del cromatograma y ya. Entonces vean cómo aquí hay que decidir en función del objetivo planteado. Identificando bien los picos, cuantificándolos, pero siempre con estos valores de resolución óptima. Y este es el último parámetro que vamos a ver, que es la altura equivalente del plato teórico, que se refiere a esa distancia imaginaria que tendría cada uno de los platos si es que existieran dentro de la columna para los analitos. ¿Sí? Se refiere a esta distancia. Esto es H mayúscula, o como viene abreviado en su manual de prácticas, a veces le ponemos así: altura equivalente de plato teórico. Comúnmente se abrevia como una H mayúscula y se calcula fácilmente, es la longitud de la columna entre el número de platos teóricos. Regularmente esta longitud se expresa en unidades de milímetros. Entonces, el número de platos es adimensional, la longitud del plato teórico pues tiene, o más bien la altura del plato teórico tiene unidades de longitud, los mismos milímetros. Entonces, este es otro parámetro que se usa para expresar la eficiencia del pico. ¿Sí? Un número grande de platos teóricos me da una alta eficiencia y me va a llevar a una altura de plato teórico pequeña. Entonces, las columnas más eficientes tienen valores pequeños de altura equivalente de plato teórico. Y este altura equivalente es muy útil porque la mayoría de todos los parámetros que hemos visto hasta aquí es un poco difícil relacionarlos físicamente a las condiciones de mi sistema. O sea, si yo les digo, necesitamos un K' de 3, ¿qué columna usarían para un K' de 3? Pues, quién sabe, ¿no? Si una selectividad de 2, ¿qué columna uso? Pues quién sabe, ¿no? ¿Qué columna uso para una resolución de 1.6? Pues hasta ahorita, quién sabe, ¿no? Pero con este parámetro podemos extrapolar eso a condiciones más prácticas, ¿no? Algo ya más físico, quedamos que esto es imaginario y todo lo demás son cálculos. Pero con este parámetro podemos sacar algo ya más representativo en el laboratorio. Entonces vean, esta es la misma ecuación de Purnell. Nada más que se despejó esto, se despejó el número de platos teóricos. Es la misma ecuación que estaba antes. Solo despejamos el número de platos teóricos. Entonces se eleva la resolución al cuadrado y todos los demás. El 4 también aquí está elevado al cuadrado y da 16. Entonces esta ecuación me dice cuántos platos necesito en mi columna para obtener cierto valor de resolución. Por ejemplo, aquí le sustituimos que quiero la resolución óptima a 1.5 con una selectividad de 2 y un K' de 3. Pues calculo aquí el número de platos. Ahorita me voy a inventar el número. Nos da un número de platos de 25,000. Ya si alguien quiere calcularla y me dice el número de platos correcto, pues ahí se lo ponemos. Pero ahorita es inventado. Entonces, yo no puedo ir con el proveedor y decirle, oye, véndeme una columna que tenga 25,000 platos.
Porque ya quedamos que ese es un número imaginario y es diferente para cada analito. ¿Sí? Entonces no me va a saber qué decir, va a decir, pues no sé qué analito es o qué condiciones tienes para ver. Pero lo que sí puedo hacer es sustituir el número de platos despejándolo de la altura equivalente del plato teórico. O sea, si de aquí, de esta ecuación, despejo n, si de aquí despejamos n, me quedaría como el largo de la columna entre la altura equivalente del plato teórico. Entonces, si lo sustituyo en esta ecuación, me queda la altura, no, más bien al revés, ¿no? Déjenme borrarlo. Me queda la longitud de la columna entre la altura equivalente del plato teórico. Entonces, despejamos esta y ya llegamos a esta expresión que está aquí abajo. Y con esto, ¿qué calculo? Calculo la longitud requerida en milímetros para mi columna. Entonces vamos a suponer que me da aquí una longitud de 240 milímetros. Entonces ya voy con el proveedor y le digo, oye, ¿tendrás una columna de 240 milímetros de largo? Y él me va a decir, no, esas no existen, pero la más cercana es una de 250. O si fuera un cromatograma en cromatografía de gases, aquí yo obtendría un valor de 9 metros, por ejemplo, que en milímetros sería 9,000. 9,000 milímetros. Y voy y le digo al proveedor, oye, ¿tienes una columna de 9,000 milímetros? Me va a decir no. Pero la podemos sustituir por una columna de 10 metros. O sea, este número ya se acerca más a un parámetro real que yo puedo, con el que yo puedo contar en el laboratorio. Y es el largo mínimo de la columna para tener ese valor de resolución. Si lo calculamos para una resolución de 1.5, requiere una columna de 240 milímetros. No hay. Voy a usar esta de 250. ¿Cómo va a ser mi resolución? Pues va a ser más alta que ese 1.5. Y está bien, ¿no? O sea, los estoy separando todavía bien. Lo que no puedo usar es una columna más cortita. Me va a decir, tengo de 250 y de 150 milímetros. ¿Cuál quieres? Ah, pues yo sé que esta es la correcta, porque si escojo esta, me va a dar una menor resolución y tal vez ya no cumplo con lo que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces, estos valores de resolución siempre se piden en un intervalo. Les van a decir que su resolución sea mayor o igual a la aceptable, o que la resolución sea mayor o igual a la óptima. Y así podemos aplicar estos parámetros a un valor más real en la práctica. Entonces, esto ya lo vimos, la simetría del pico, quedamos que hay que evaluarlo antes de hacer todo lo demás. Y esos son los parámetros que se evalúan en un cromatograma regularmente. Si es algo de rutina, pues tal vez la simetría no importa mucho. Nada más hay que ver que estén bien separados. Pero acuérdense que entre mejor simetría tenga, pues más fácil va a ser alcanzar esa resolución de 1.5 o de 1 experimentalmente. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto?
No, profe. ¿No? Entonces, vean, vamos a ver este tema. Ya para terminar con estos parámetros es bastante rápido. Y después lo vamos a ir comentando de nuevo en cada una de las técnicas de análisis. Entonces, este se llama teoría de ensanchamiento de banda. Y es algo que explicó Van Dinter. Desarrolló esta teoría para explicar algo que sucede en cualquier análisis de estos, de cromatografía de gases, de líquidos e incluso en electroforesis capilar. Porque vean, si yo veo mi pico, tiene un tiempo inicial y tiene un tiempo final, donde termina la banda. Tiene un tiempo inicial, un tiempo final, y aquí tiene un tiempo promedio, que es el tiempo de retención. Pero la pregunta que nadie podía resolver hasta antes de que Van Dinter desarrollara esta teoría era ¿por qué si yo inyecto todos mis analitos en un mismo tiempo, por qué es que esta banda se ensancha? O sea, se supone que la columna tiene la misma interacción para todas las moléculas de mi analito. Pero aquí lo que se observa es que hay moléculas de mi analito que salen antes, moléculas que salen a tiempos muy tardados, y la gran mayoría sale a un tiempo promedio. Entonces, hasta antes de Van Dinter, por ahí en 1956, nadie podía explicar eso, hasta que él comenzó a estudiar este fenómeno, porque lo que se sabía es que con el tiempo, la eficiencia va perdiéndose en la separación. Esto es muy claro de ver en los cromatogramas. Me voy a regresar aquí bastante, para que lo vean en un cromatograma que tenía aquí, que sí es un cromatograma real de los que tenemos en el laboratorio. Vean, regularmente ocurre esto en una separación cromatográfica. Aquí están los anchos de los picos. Vean cómo el primer pico en salir es más delgado que el segundo. Y esto siempre ocurre. Entonces nadie podía explicar eso. ¿Por qué mis moléculas de un mismo analito salen a tiempos diferentes? ¿Y por qué la banda se va ensanchando entre más se retiene el pico? Entonces Van Dinter estudió todo eso y llegó a una ecuación que incluye tres parámetros que él estudió de forma individual. Y que los nombró así, A, B y C. Entonces, él relaciona estos parámetros, a cada uno le dio un fenómeno que ocurre dentro de la tubería cuando inyectamos la muestra, y lo relacionó con la velocidad lineal de la fase móvil, que esta se calcula nada más con el largo de la columna y el flujo. Entonces, él llegó a este comportamiento evaluando este parámetro de eficiencia, la altura equivalente del plato teórico. Entonces recuerdan que a menor altura voy a tener mayor eficiencia en mi separación. Lo que yo busco aquí son los valores menores de altura equivalente de plato teórico. Entonces, él midió para un compuesto, midió la altura equivalente a diferentes velocidades y llegó a esta función que vean, tiene una asíntota hacia el eje y después alcanza un punto mínimo y otra vez vuelve a aumentar. Entonces la ecuación que describe esta función es esta y se conoce como ecuación de Van Dinter. Y esta ecuación de Van Dinter
incluye fenómenos que ocurren en las partículas del relleno que forma la columna, pero también incluye efectos que ocurren fuera de esas partículas cuando paso en la tubería que no tiene fase estacionaria, y también otros factores que ocurren dentro de la misma partícula. Entonces esos tres términos A, B y C, él los nombra así. El primero se llama difusión de Eddy, o también se llama de las rutas múltiples, porque Eddy ya había estudiado antes esos fenómenos en cierto tipo de tuberías. Entonces Van Dinter, retomó su trabajo y vio que no solo dependía de ese factor, sino también de la difusión longitudinal y de otro que se conoce como transferencia de masa, que tiene que ver con la fase estacionaria. Ahorita vamos a ver cada uno. Entonces, cuando yo hago una separación, lo ideal pues sería trabajar en esa velocidad que me lleva a la menor altura del plato teórico, porque ahí es donde yo voy a tener a mis picos más delgados. En esta velocidad óptima. Sin embargo, ya en la práctica no trabajamos en esta velocidad óptima porque las separaciones se harían muy lentas. Entonces tratamos de trabajar en una zona en donde tal vez la altura va a aumentar un poco, pero no se va a alejar mucho de este valor óptimo. Entonces, Van Dinter inyectó un analito, medía su tiempo de retención a diferentes velocidades, a diferentes flujos de la fase móvil, y con eso calculaba todo el número de platos, la altura equivalente, y llegaba a esta función. Entonces vean, el primer término de la difusión de Eddy es independiente de esa velocidad. No importa qué velocidad tenga mi analito en la columna, se va a ensanchar siempre en una misma proporción por ese fenómeno de las rutas múltiples. La difusión longitudinal es inversamente proporcional a la velocidad. Entonces, entre más pequeña es la velocidad, mayor ensanchamiento tiene mi banda y mayor altura de plato teórico. Y es lo que se ve aquí, en esta curva de color rojo. A velocidades altas no me afecta, pero a velocidades bajas aumenta mucho el ancho del pico y por lo tanto la altura del plato. Y el último, este es directamente proporcional con la velocidad. Entre más rápido hago mi separación, más voy a sufrir por estos problemas de transferencia de masa. Entonces, esos tres en conjunto me dan esta curva de color negro. Y yo puedo trabajar a una velocidad promedio, que es la que me recomienda el fabricante. A veces el fabricante, creo que aquí no tengo a la mano una de esos certificados, pero cuando uno compra una columna, siempre vienen las condiciones con las que se probó. Y tal vez las que más nos sirvan son las condiciones del flujo o la velocidad. Entonces ahí viene, se probó a un flujo de 0.8 mililitros por minuto, o una velocidad de tantos centímetros por minuto. Y ya yo ajusto esas condiciones en mi equipo y empiezo a moverme un poco hacia adelante o hacia atrás, según lo que sea el caso, para tratar de hacer mi separación más rápida, pero sin perder eficiencia, sin que el número de platos disminuya. Entonces, esos parámetros son los que explican muchas cosas de por qué es mejor
aumentar la eficiencia que la selectividad. Y todo esto va relacionado con el valor de la resolución que puedo alcanzar. Entonces, vean, vamos a verlos uno por uno. Este es el de la difusión de las rutas múltiples o el fenómeno de las rutas múltiples. Entonces, ahí están las partículas de fase estacionaria, que son estas amarillas. Esta es mi fase estacionaria. Esto ocurre en HPLC y también en cromatografía de gases, en columnas empacadas. Vean cómo esas partículas dejan ciertos huecos dentro de la tubería. Y eso hace que se generen diferentes rutas, unas más largas y unas más cortas. Entonces lo que vemos aquí, que se va moviendo, son las moléculas de un mismo analito. Entonces uno sigue en la ruta corta, otro sigue en la ruta larga, y la mayoría sigue una ruta promedio. Entonces vean, ahí salen los que siguieron la ruta corta. La gran mayoría de las moléculas van a salir aquí y otras se van a ir retrasando. Entonces, esto genera el ensanchamiento de mi banda cuando utilizo columnas empacadas, o sea, cuando tengo aquí un relleno en todo el interior de mi columna. Entonces, hay formas de minimizar este efecto y eso es importante que ustedes lo sepan. ¿Cómo lo puedo minimizar? Pues primero usando columnas bien empacadas, o sea, cuando la columna se va haciendo vieja, ya después de mucho tiempo de uso, pues hay que cambiarla por una nueva para recuperar ese empaque homogéneo. Otra forma de hacerlo es usar fases estacionarias con tamaños de partícula pequeñito. ¿Sí? Por ejemplo, esta partícula pudiera ser de 5 micras de diámetro y esta pudiera ser de 3.5. Si yo comparo los picos en estas dos columnas, vería esto. La de 5 micras me va a dar más anchos, me va a dar picos más anchos que la de 3.5. Pero lo que principalmente contribuye a esta difusión de Eddy son partículas con distribución de tamaño muy diferente, como se ve en esta figura de abajo. En la actualidad, la mayoría de las columnas en HPLC tienen estos rellenos de partículas porosas, como dice aquí. Y eso hace que el tamaño de las partículas sea muy diferente. Vean, esta partícula tiene más o menos la mitad del tamaño que esta. Y eso me causa esas rutas que tienen distancias diferentes o trayectorias diferentes. Entonces vean cómo ciertos analitos o ciertas moléculas van a seguir un camino más corto, otras siguen un camino más largo y por eso la banda se ensancha mucho. En todos los analitos ocurre eso. En cambio, en la actualidad ya existen rellenos en las columnas que tienen esta tecnología. Así se llamaba cuando salió en un inicio. Se llamaba core shell. Nosotros en español lo conocemos como núcleo. Le llaman a veces de núcleo duro o de núcleo sólido, pero realmente pues los dos son sólidos. Estas partículas porosas son sólidas. Entonces lo más común es llamarle de núcleo duro. Entonces hay una gran diferencia en estas dos partículas, aunque las dos fueran de 5 micras, hay una gran diferencia entre esas dos partículas. Y la diferencia es que la mayor parte de esta partícula es como dice aquí, tiene un centro completamente inerte o duro
Y la fase estacionaria ahora solo va a tener este grosor, ¿ven? Solo la capa que recubre esa partícula es fase estacionaria. En cambio aquí no. Aquí toda la partícula está formada por fase estacionaria. Entonces vean lo que sucede. Las moléculas, o las partículas mejor dicho, son más homogéneas en tamaño. Son más homogéneas. Vean, ustedes vean cualquier parte de esa figura. Las partículas tienen el mismo tamaño. En cambio, vean esto. Luego se nota la diferencia. Eso hace que las rutas sean muy parecidas. Y entonces ya no salen a tiempos tan diferentes. Y mi pico se va a afinar. Entonces, si van a trabajar con una columna empacada, vean si hay la posibilidad de trabajar con estas de núcleo duro. Al inicio se llamaban así Core Shell porque ellos patentaron esta tecnología. Después los otros proveedores hicieron su propia investigación. Ya hay más proveedores que venden estas columnas. Por ejemplo, hay otro proveedor que a esas columnas le llama así, Poroshell. Es el mismo principio, tener partículas homogéneas y me van a dar un menor ensanchamiento en la banda y por lo tanto mi número de platos y mi eficiencia va a ser más grande. Y vean cómo va a aumentar la resolución. La resolución aquí es mucho más grande que la resolución acá. Aunque los tiempos fueran los mismos, los anchos no lo son. Y si nos regresamos ahorita tantito a la ecuación de la resolución, que andaba hasta por acá. Esta. Vean. Si disminuyo los anchos de mis picos, va a aumentar la resolución. Va a dar la impresión de que están más separados. Por eso estas nuevas columnas que ya están disponibles en la actualidad, pues nos permiten muchas ventajas en HPLC. A muchos no les gusta el HPLC, por ejemplo, porque las separaciones eran muy tardadas, ¿no? 10 minutos, media hora, 2 horas, 6 horas. Pero con estas columnas ya no necesito invertir todo este tiempo. Si salen así de delgaditos mis picos, pues yo podría tener uno después del otro y se separan bien. En cambio, estos que están bien anchos, si los junto más, pues se me van encima. Entonces, con esta se reduce mucho el tiempo de la separación. Entonces, esa es la difusión de Eddy. Esta otra, que es la difusión longitudinal, ocurre en cualquier tipo de tubería. En cualquier tipo de tubería, sin importar si hay fase estacionaria o no. A veces la fase estacionaria ayuda a que no ocurra esta difusión, pero regularmente este fenómeno ocurre en aquellas partes del sistema donde yo no tengo tubería. Más bien, donde no tengo tubería, no, donde no tengo fase estacionaria. Por ejemplo, tengo mi inyector y con cierto tramo de tubería lo tengo que conectar a mi columna. Y después, con otro tramo de tubería, lo tengo que conectar a mi detector. ¿Sí? El único sitio donde tengo fase estacionaria es aquí. Aquí es el único sitio donde tengo fase estacionaria. Pero en esta tubería y en esta otra, ahí va mi analito en la fase móvil, que es un líquido. Entonces, esto es lo que ocurre en esas zonas. Una difusión longitudinal es lo que ocurre en estas dos zonas. Y vean qué es lo que pasa. Inyecto mi analito. Aquí van todas las moléculas de mi analito que yo inyecté. Vean el ancho de la banda original. Esta va a ser la última molécula en salir. Por acá, tal vez un poco más adelante, aquí está la primer molécula en salir, la que va más adelante. Esto me daría un pico más o menos de este ancho.
Pero vean qué sucede mientras el analito se va moviendo a través de la fase móvil. Si lo hacemos más lento, o sea, aquí la animación lo que hace es eso, se hace un poco más lenta. Esto es lo que va ocurriendo mientras mi analito se mueve a través de estos tubos, que no tienen fase estacionaria. ¿Ya vieron lo que le está pasando a la banda? Se va ensanchando. Y entre más lento es el flujo, pues más se va a ensanchar esa banda por este fenómeno que se llama difusión longitudinal. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que en toda esta zona de mi tubería, la concentración de mi analito es prácticamente cero. Y también en toda esta zona de mi tubería, la concentración del analito, pues es cero. Y nosotros sabemos que por entropía, cuando yo coloco una gota de cualquier analito, no sé, de un ácido en agua, no se queda ahí ocupando el volumen original, sino que ¿qué sucede? Pues se desplaza hacia esas zonas de menor concentración hasta alcanzar una concentración en el equilibrio. Entonces, esta es la difusión longitudinal. No importa qué tubería tenga, si tiene fase estacionaria o si está vacía, siempre va a ocurrir esto, pero se nota más en estas tuberías donde no hay fase estacionaria. Ahorita vamos a ver por qué con el último factor. Entonces, es por eso que los flujos bajitos hacen que la banda se ensanche. Entonces, déjenme ver si lo puedo dibujar. Esta era mi banda original, más o menos. Por aquí andaba el ancho. Y vean lo que sucede. Conforme se va moviendo a través de la columna, la banda ya se ensanchó. Y pues así ya se va a conservar. No importa que le aumente el flujo o lo que sea. Así ya queda, vean. Vamos a suponer que este es el ancho final. Este es el ancho inicial. Mi banda al inicio me daría este pico, pero cuando sale de la columna, me va a dar un pico más ensanchado. Y el causante es este, la difusión longitudinal. ¿Cuál es la solución aquí? Pues no trabajar un flujo tan bajito, como veíamos en la gráfica de la ecuación de Van Dinter. Y entonces uno pensaría, pues si ese problema es por bajarle el flujo, pues entonces trabajo a velocidades súper altas. Pero ahorita vamos a ver que eso tampoco es recomendable. Vean, no importa qué velocidad vaya, ahí ya no le van a mover el flujo. Pero aún así se alcanza a ver el ensanchamiento de la banda. Vean, déjenme repetirlo para que se vean. Vean, ahí empieza mi inyección. Llegan los analitos a la tubería. Y vean, este es el ancho de la banda original o inicial. Aunque yo mantenga el flujo constante, ese ensanchamiento siempre va a ocurrir. No lo puedo evitar. Lo único que puedo intentar es minimizarlo. Vean. Ahora sería el ancho de mi banda al salir de la columna. Y creo que sí se alcanza a ver que, pues aquí yo tendría un pico mucho más ancho de lo inicial. Y entonces no trabajo un flujo muy pequeño, trabajo un flujo moderado. Ahorita vamos a ver por qué no es recomendable un flujo más alto.
Y entonces, ¿cómo soluciono este problema? El problema se soluciona, pues, reduciendo el largo de esa tubería donde no hay fase estacionaria. Una tubería demasiado larga va a ser una causa de ese ensanchamiento de mis picos por la difusión longitudinal. Principalmente este. A estos volúmenes donde no tengo fase estacionaria se conocen así como volumen muerto. O sea, todo lo que esté fuera de la columna y vaya mi analito con la fase móvil, a eso le llamo volumen muerto. Entonces, hay ocasiones en las que está aquí mi inyector, aquí tengo mi columna, pues tal vez con una tubería de unos 10 centímetros sería suficiente para conectarlos. Pero a veces esa tubería la venden por tramos, la venden por metro o cosas así. Entonces, hay quien por hacerlo rápido agarra toda la tubería de un metro, así la enrolla y ya luego la conecta a la columna. ¿Qué sucede aquí? Pues que sus picos le salen así. Cuando con esta tubería de 10 centímetros, los picos le deberían de dar así. Entonces a eso se refiere esto. Longitud de la tubería demasiado larga. También el interior de esta tubería es muy angosto. Vean, menos de 1 milímetro, 0.12 milímetros es el diámetro interno por donde pasa el líquido aquí. Entre más ancho es este tubo, sobre todo el diámetro interno, más se van a ensanchar los picos. Entonces hay que trabajar con tubería corta, tubería angosta, pero sin irnos a los extremos, ¿no? Porque hay quien va a decir, pues entonces lo conecto con 3 centímetros y me va a dar más angosto el pico. Pero hay que colocar estos conectores en la tubería y yo creo que necesitamos mínimo unos 7 centímetros para conectar o para utilizar estos conectores. Entonces tampoco hay que irse hasta el extremo, hay que usar el largo correcto que me permita de una forma cómoda conectar mi inyector con la columna y lo mismo con la columna con el detector. Esas son las tuberías que más nos interesan. Entonces, en estos conectores también hay diferencias. Esta que es una combinación entre un tornillo y una tuerca, se le llama nuez. Este piquito que es el que sella con la tubería, se llama ferrul. Y tengo de diferentes formas y tamaños, ¿vean? Dependiendo de las marcas. Entonces, unos son para la bomba, otros son para el inyector, otros son para la columna, otros son para el detector. Hay que colocar los conectores correctos, porque si no empiezo a tener estos espacios huecos, vean, este espacio de aquí y este espacio de acá. Esto es volumen muerto, o sea, es un volumen donde no hay fase estacionaria. Y esto también es el causante de que mis picos me salgan así, en lugar de que me salgan así, donde no hay espacio muerto entre las conexiones. ¿Sí? Entonces hay que verificar que los conectores sean los correctos. Hay conectores para la válvula, conectores para la columna, y con la práctica pues uno lo va diferenciando. Y ya el último es este que se llama transferencia de masa y tiene que ver con la retención dentro de las partículas. En las partículas porosas, el analito entra en esos poros y eso hace que se retrase con respecto a las demás moléculas de un mismo analito. Entonces vean cómo se ensancha la banda. Vean, ahí va parejita. Y si subo mucho el flujo, como sucedía hace rato, dijimos que para la difusión longitudinal los flujos bajitos no me sirven. Uno pensaría, pues le aumento el flujo y soluciono mi problema, pero no. Vean cómo se ensancha la banda. Porque estoy haciendo que los que no se retienen viajen más rápido que las partículas o las moléculas que quedaron retenidas. Entonces nunca las van a poder alcanzar a los que van viajando más rápido.
y la banda se ensancha mucho. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues no trabajar estos flujos altos, porque vean cuánto se ensancha la banda. Se ensancha demasiado. ¿Qué hago entonces? Trabajo pues a un flujo moderado. Déjenme ver, le voy a adelantar aquí. Vean, un flujo que no sea ni muy alto ni muy bajo, y así le doy tiempo que a los que se quedaron retenidos dentro de la partícula salgan y alcancen a los que ahora se retienen en las partículas que están más adelante. Y vean cómo la banda ya no se ensancha tanto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evito que mis partículas se queden tanto tiempo adentro de la fase estacionaria? Mis moléculas que no se queden tanto tiempo en la fase estacionaria, pues puedo controlar la temperatura. Hay hornos donde puedo meter mi columna de HPLC, ahí controlo la temperatura. En cromatografía de gases a fuerza tengo que meter mi columna en un horno, y la temperatura es la que me va a ir moderando esa retención en el sistema. Entonces, disminuyo mis flujos, pero acuérdense, no me voy a ir tan abajo, porque si no, la difusión longitudinal me va a causar problemas. Y también usar diámetros de partícula pequeñitos. Aquí ya las moléculas ya no difunden tan fácilmente como en estas grandes. Entonces, estas partículas de 1.7 micrómetros me van a dar picos así, mientras que las de 5 micras me van a dar picos así. Entonces, es la combinación de todo eso me lleva a que no debo de usar un flujo tan bajo, porque la difusión va a ensanchar mi banda, pero tampoco me debo de ir a un flujo tan alto, porque la transferencia de masa me va a causar un ensanchamiento de mi banda excesivo. El único que no puedo evitar con estas columnas empacadas es la difusión de Eddy, ese por eso es constante. Pero en cromatografía de gases sí puedo evitarlo, y en electroforesis capilar también puedo evitarlo, porque ahí yo no uso columnas empacadas en la actualidad. Entonces, no uso columnas empacadas. Todo esto está hueco. Todo esto está hueco. Entonces, en la ecuación de Van Dinter, el término de A se elimina, ya no aplica. Y por eso en cromatografía de gases los picos son más angostos que en cromatografía de líquidos. Entonces ya la siguiente clase, ahora sí vamos a empezar con el tema de cromatografía de gases. Y vamos a hacer unos ejercicios de cuantificación con esa técnica. Y ya el de cromatografía de líquidos, pues lo dejamos para el último tema del curso, y ya vemos si nos da tiempo de ver un poquito de electroforesis capilar. Entonces, con esto ya pueden terminar de contestar la tarea que les había puesto en el aula. La tarea la tienen que entregar la próxima semana antes de la clase. Yo ahí les voy a actualizar las fechas. Entonces, si alguien tiene alguna duda del examen, si quieren lo podemos ver el próximo miércoles en el horario de asesoría, si pueden. Si no, me mandan un correo. Y si alguien llega a las asesorías, pues ya lo resolvemos ahí y les comparto el video. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias, Hasta luego, profesor. profesor. Bonita tarde. Hasta luego. Yes. Hasta luego, profe. Gracias, Bueno, profe. gracias, profesor.